Pero ahora sí tenemos que hablar del modelo rediseñado, digamos, ¿no? De este rediseño o replanteamiento del modelo de evaluación del desempeño para el 2017. Que este replanteamiento pues es el resultado de todo esto que les acabo de contar, ¿verdad? El resultado de los procesos de validación técnica, también de lo que pudimos observar cuando supervisamos estos procesos y de las evaluaciones tanto internas como externas que hicimos del proceso. También, pues ustedes saben que los maestros en muchos casos se manifestaron públicamente, abiertamente en las calles en contra de muchas de estas cosas. También esas las recogimos, o sea, como que es importante ser sensible a lo que los maestros están diciendo y en muchos lugares, a veces se van a la calle, a veces nos los dicen porque se los estamos preguntando, pero sí era muy importante escucharlos, lo que decía el maestro Julio, ¿no? O sea, si no escuchamos a quienes están siendo partícipes de este proceso, pues es muy difícil que efectivamente tenga una aceptación, una apropiación, un proceso tan importante como este. Entonces hay una escucha ahí. Y como resultado de esta escucha, pues hay una recuperación de lo que funcionó, pero hay una revisión a fondo de lo que no funcionó correctamente y hay una formulación de propuestas que superan eso que no funcionó y se replantea la evaluación de desempeño dentro del marco de la legislación vigente. Si el replanteamiento no implicó el cambio de ninguna ley, que eso era muchísimo más complicado proponérselo. Dentro de la ley se podían hacer todavía muchísimos cambios y esos fueron los cambios que se hicieron. ¿Cuáles son las cosas más importantes que se cambian en este replanteamiento? Bueno, primero, que se vincula a la escuela y al contexto. Es decir, la parte más importante de esta evaluación de desempeño se lleva a cabo en la escuela y está en función de esa escuela, de lo que necesita esa escuela y del contexto que rodea a esa escuela, del contexto externo y del contexto de la escuela misma. Entonces, eso yo creo que es muy importante. Ahora se hace esa parte cualitativa de la evaluación, ahorita lo van a ver, se hace auténtica, o sea, es decir, se hace en sede y se hace, o sea, se hace, no en sede, perdón, en la escuela, in situ, y entonces tiene que ver con lo que necesita la escuela en ese contexto. Profundiza la contextualización, este era un reclamo de los maestros, ustedes seguramente lo expresaron y muchos más maestros lo expresaron. Tiene que responder a nuestro contexto, tiene que estar contextualizada la evaluación, los contextos son muy diferentes, entonces bueno, van a ver ustedes cómo se profundiza, o sea, porque el anterior también ya buscaba hacerlo, pero ahora se profundiza muchísimo más este asunto de la contextualización, porque se refiere específicamente a las características del entorno y a las características de los alumnos de cada docente. También se busca que sea más pertinente, es decir, que sirva a la práctica docente y por eso se realiza en la escuela para que eso que se hace para presentar la evaluación también ya sirva a la escuela misma y al grupo de alumnos, ¿no? Entonces, en ese sentido es más pertinente. También hubo muchas quejas de los maestros que decían por qué primero nos evalúan y después nos forman, ¿no? ¿Por qué no nos forman antes? Y creo que tienen muchísima razón. Entonces el planteamiento de esta evaluación es si va a haber formación no solamente después, también después, desde luego, pero también antes. Habrá una preparación, no para el examen, una preparación general de las cosas que tienen que ver con lo que se examina y también habrá una preparación específica para la parte más importante de la evaluación que es cualitativa. Ahorita vamos a explicar un poquito más eso. Entonces habrá una formación antes, durante el proceso de evaluación de la parte cualitativa y después como parte de la formación continua que se deriva de los resultados de la evaluación. Entonces también se enfatiza la formación, se enfatiza la parte formativa de la evaluación, que yo estoy enteramente de acuerdo que ese es el principal propósito. Como el propósito es profesionalizar, pues es lo formativo lo que se debe de enfatizar. Y bueno, pues también se busca que el proceso de evaluación sea más accesible, en ese sentido la mayor parte de la evaluación, antes la planeación argumentada se hacía en computadora en sede, ahora ya se hace en la escuela, o sea, es parte del proceso que se hace en la escuela misma y también las jornadas de evaluación en sede se reducen notablemente, de manera que ahora en mediodía se va a poder presentar el examen y no será de una jornada completa. Y bueno, todo esto pues son cambios importantes
¿Y por qué cambios importantes? Bueno, si decimos que la educación tiene que mejorar de manera continua, pues también la evaluación tiene que mejorar de manera continua, la evaluación tiene que aprender de sus errores, se tiene que corregir, no podemos tener un modelo de evaluación estático, tenemos que estarlo mejorando conforme veamos que va funcionando. Entonces, ¿cuál es la propuesta que estamos haciendo de evaluación de desempeño? Bueno, ahora, antes eran 4 etapas, ahora son 3 etapas. Acuérdense que estamos recogiendo lo que funcionó y corrigiendo lo que no funcionó, por eso ustedes van a ver cosas diferentes y cosas que son similares, ¿no? Entonces, primero va a haber el informe de responsabilidades profesionales que hace el director, y en este caso la autoridad inmediata, porque también se van a evaluar a directores, a supervisores, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es importante esto, los propios docentes dijeron sí es una manera, o sea, sí es importante la opinión de nuestro jefe directo acerca de cómo nos desempeñamos profesionalmente, pero a esto se le añade, se amplía con la identificación que el propio docente hace de su cumplimiento de responsabilidades profesionales. Es decir, hay un ingrediente aquí muy importante de autoevaluación del docente respecto del cumplimiento de sus responsabilidades profesionales. Son 2 instrumentos independientes, el que hace el jefe directo y el que hace el propio docente o directivo, quien sea que se esté evaluando, y los 2 se suben a plataforma. Y entonces ahí, se mide lo mismo, digamos, están en espejo los 2 instrumentos. La segunda etapa, esta es la más importante de todas. La segunda etapa se lleva a cabo en la escuela y consiste en el desarrollo de un proyecto de enseñanza. Hay una planeación didáctica que lo que hace es planear cómo se llega a un aprendizaje esperado en alrededor de 3 o 5 sesiones de clase, se planea eso, ¿sí? Se implementa eso que se planea, es decir, se lleva a cabo en el aula, de esa implementación se derivan evidencias. Esas son las evidencias sobre las cuales se reflexiona y ese conjunto de cosas desde la planeación, que desde luego incluye un diagnóstico del contexto de la escuela y del grupo, no se puede planear sin un diagnóstico, entonces todo eso es lo que se sube a plataforma y eso constituye la parte cualitativa de la evaluación. Todo eso se hace en la escuela y en función de las necesidades del contexto y del grupo de alumnos, ¿sí? Esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa es otra vez un examen de conocimientos. Aquí se eliminan los casos, porque los maestros nos dijeron claramente exámenes de casos no, y entonces se regresa a un examen más tradicional, disciplinario o curricular, del currículum, conocimiento del currículum y de didáctica, examen de opción múltiple, que ese sí se va a llevar a cabo en sedes, aunque se va a procurar que haya más sedes y que se distribuya más en el tiempo esta aplicación, de manera que no sean aglomeraciones y que tampoco se tenga que hacer grandes viajes, porque va a haber más sedes y estarán más cerca de las escuelas. Entonces, esas son, digamos, ahí en resumen, en eso consiste el replanteamiento. Ahora, este proceso va a tener apoyos, como les decía. Una de las cosas que recogimos de lo que los maestros decían es, pues el énfasis tiene que ser formativo, y tienen toda la razón. Entonces, los apoyos, va a haber un apoyo en cursos que tienen que ver con el conocimiento del currículum, el conocimiento pedagógico, y en el caso de secundaria y de media superior, el conocimiento disciplinar. Son cursos que ahí van a estar disponibles, no es obligatorio tomarlos, pero los maestros van a tener acceso a estos cursos antes de presentar el examen, ¿no? Segundo, para elaborar este proyecto de enseñanza que se va a implementar y además se va a recoger evidencias y reflexionar sobre ellas, habrá un curso también virtual que acompañe al maestro en este proceso. No es un curso para poder responder el examen, es un curso de cómo se planea, y el maestro lo que tiene que hacer es aplicarlo a una planeación específica, ¿no? Pero bueno, lo bueno del acompañamiento es que fortalece su capacidad de responder a la exigencia de la evaluación, pero además lo forma más en planeación. Todos los maestros están formados en planeación, pero esto fortalece la formación en planeación. Y desde luego, después de la evaluación, pues habrá como a la fecha, hasta la fecha, la formación continua que se deriva de lo que la propia evaluación identifica como debilidades o áreas de oportunidad, una formación continua en ese sentido. A ver, veamos entonces uno por uno. El informe de responsabilidades profesionales, bueno, por parte de la autoridad escolar,
Es este informe que viene ampliado con la identificación que hace el propio docente de sus fortalezas y de sus espacios de mejora en este proceso de cumplimiento de responsabilidades profesionales. El objetivo de este instrumento es identificar la percepción de los docentes y de los directivos escolares sobre el cumplimiento de las responsabilidades profesionales orientados al bienestar de los alumnos, al funcionamiento eficaz de la escuela y al vínculo con los padres de familia y la comunidad. Recuerden esos aspectos del perfil que tienen que ser evaluados y que son cubiertos con este instrumento. Entonces, estos son dos instrumentos administrados en línea. El docente o el directivo y su autoridad superior inmediata podrán responder los cuestionarios que estarán disponibles durante todo el periodo que comprende la evaluación, que vamos a ver ahora es un periodo largo. Luego viene el proyecto de enseñanza, como digo, el corazón de la evaluación. Esta es la parte más importante y la parte que más valor tiene. Todavía no les puedo decir exactamente cómo va a estar ponderado, pero desde luego este es el corazón de la evaluación y es el proyecto de enseñanza. Esto lo que permite es formalizar algo que el docente tiene que llevar a cabo siempre. O sea, todo docente tiene que planear y todo docente tiene que implementar lo que planea y tiene que revisar cómo le fue a sus alumnos, tiene que reflexionar a partir de esos resultados que tuvo para después poder mejorar de manera continua su práctica. No es algo diferente a lo que el maestro tiene que hacer, es algo que el maestro siempre debe de hacer, planear su clase, ¿no? Entonces, lo está formalizando, es decir, le está pidiendo al maestro que sistematice eso que siempre tiene que hacer para que pueda dar cuenta de ello, pero no es algo diferente a lo que ya hace. Y desde ese punto de vista se considera pues una evaluación auténtica porque está realmente acompañando al docente en su actividad ordinaria y está llevándose a cabo en su realidad específica. Entonces, esa es la planeación didáctica. Entonces, esta planeación tiene tres momentos. El primer momento es prácticamente el momento de planeación didáctica. Y como decíamos, lo primero que se hace es el diagnóstico. Y este diagnóstico describe el grupo, describe el entorno, las características sociodemográficas y culturales del contexto escolar, familiar, sociocultural y, como decía, las características de la escuela y del grupo. ¿Por qué? Porque ese contexto tiene que exigirle al maestro una planeación adaptada a ese contexto. ¿Sí? Es muy importante esto, porque esta es una innovación, yo no la he visto en ninguna otra parte del mundo. ¿No? ¿Cómo se contextualiza teniendo un examen o un instrumento de evaluación que es igual para todo el país? O sea, este planteamiento es igual para todo el país, pero sí está contextualizado. ¿Por qué? Porque el maestro lo primero que tiene que hacer es describir ese contexto, describir su grupo, describir su escuela, y después tiene que hacer una planeación que esté adaptada a ese contexto. Tiene que demostrar que está adaptando su planeación a ese contexto, que está tomando elementos del contexto, que está, organizando sus actividades de tal manera que ese contexto sea relevante. Y a la hora de calificar, los evaluadores que califican estarán especialmente formados para calificar si el docente está siendo capaz de que su planeación esté adaptada a su contexto. Y esa es la manera como se contextualiza, es decir, es el propio maestro el que está contextualizando, pero una parte muy importante de la evaluación es si efectivamente el maestro tiene esa capacidad de adaptar a su contexto. Y esto también nos ayuda a que las planeaciones no se puedan comprar, porque por ahí ustedes están conscientes de que surgió un mercadito de planeaciones, ¿verdad? Y entonces aquí yo le vendo la planeación y esa es la que usted… Aquí no se puede porque es nadie va a saber cómo son sus alumnos. El contexto específico pues es de cada comunidad, tendría que haber tantos planes como comunidades, ¿verdad? Entonces no, se va a saber luego si no fue el maestro quien hizo una planeación adaptada a ese contexto que él mismo describió. Entonces, esta es una parte fundamental y de veras yo considero que esta es una innovación, desde luego la tenemos que ir perfeccionando, tenemos que irla trabajando, tenemos que ir escuchando a los maestros cómo les fue con ella, pero me parece sumamente importante porque no se está exigiendo menos. El problema de contextualizar, ¿no?, es que podamos llegar a exigir menos a aquellos que están en contextos con mayores dificultades.
¿no? Y que se diga, no, pues como tus alumnos son pobres, te voy a exigir a ti menos. Pues ahí nada más estamos reproduciendo desigualdades. Aquí no estamos exigiendo menos, los niveles de exigencia son exactamente los mismos, pero una exigencia es tu capacidad de adaptar tu planeación a tu contexto. Y esa es, yo creo que una cosa muy innovadora en general, en el contexto mundial, y yo creo que en el caso mexicano, pues una respuesta que esperamos sea efectiva para esa exigencia de contextualizar las evaluaciones. Entonces, bueno, primero se describe este contexto y después se elige un aprendizaje esperado, ¿no? Y se hace una secuencia didáctica para poder lograr ese aprendizaje esperado, como digo, esa planeación adaptada al contexto. Se espera que esto dure entre 3 y 5 sesiones. Ese es el primer momento, el de la planeación. Después viene el segundo momento es el de la intervención, es cuando el maestro aplica esa planeación directamente a su grupo. Eso es una cosa que tiene que hacer, no le está quitando tiempo ordinario de lo que el maestro tiene que hacer, el maestro tendría que hacer eso siempre, ¿no? Entonces interviene, ¿sí? Y entonces, al intervenir, pues los alumnos están haciendo las actividades, están generando materiales, hay una serie de cosas que se pueden utilizar como evidencias de aquellos resultados que tuvo el docente de su intervención planificada, ¿no? Y entonces esas evidencias, que otra vez eran de los 2 alumnos que sí lograron los objetivos y de los 2 que no lo lograron, bueno, ¿por qué no lo lograron? Y a mí cómo me cuestiona eso para modificar mi práctica futuro, que esa es la reflexión que hace. Entonces, los evaluadores van a evaluar la planeación y van a evaluar la reflexión. Y las evidencias son el referente para saber si efectivamente el maestro está evaluando, está reflexionando sobre esas evidencias, ¿no? Entonces, por eso se llama una evaluación auténtica, está ocurriendo en el lugar en donde tienen los hechos, es algo que el maestro siempre tiene que hacer, está tomando en cuenta de manera muy importante el contexto que el propio maestro está describiendo, y tenemos evidencias como resultado de una intervención sistemática, planificada, que al maestro le generan una serie de reflexiones sobre su propia práctica. Que esto es algo que tiene que ocurrir todos los días, nada más aquí lo estamos formalizando. Bueno, y el tercer momento es justamente esta reflexión sobre la práctica a partir de las evidencias recogidas. Entonces, todo eso el maestro lo sistematiza, va a haber una serie de normas de qué tan grande tiene que ser esa sistematización, de qué tan grande la planeación, etcétera, de cómo las evidencias, qué tipo de evidencias tiene que recoger. Se están ya preparando las guías para cada uno de estos momentos, que van a estar disponibles pronto en la página, y entonces, bueno, pues, sí, según esas guías y esas normas, pues ya se sube ese ejercicio completo de planeación hasta la reflexión a una plataforma y después será evaluada de manera cualitativa con una rúbrica. ¿Qué es lo que se va a evaluar? Los evaluadores van a estar formados para tomar en cuenta ¿qué? En este proceso, ¿no? Bueno, primero su capacidad de reconocer el contexto en el que está operando, las características socioculturales, sociodemográficas de la comunidad en la que trabaja o del entorno en el que trabaja. Que sea capaz de diagnosticar las necesidades de su grupo, es decir, identificar a sus alumnos, todo grupo es diverso, tenemos que saber esas diversidades cómo juegan en una planeación, que yo tengo que atender a todos los alumnos, pero no a todos igual, ¿verdad? Después, la planeación acorde al grupo y al enfoque de la asignatura o del campo formativo, también acorde al contexto, como ya dije. Luego, el desarrollo de situaciones de aprendizaje de acuerdo al contexto de la escuela, el análisis de los resultados de la implementación a partir de las evidencias del trabajo de sus alumnos y la reflexión sobre su práctica docente. Esa es, como digo, el corazón de la evaluación, es la parte más importante de la evaluación. Y lo que yo quiero enfatizar no es algo diferente a lo que el maestro tiene que hacer cotidianamente en su salón de clases, solamente lo tiene que formalizar, lo tiene que poner por escrito, lo tiene que sistematizar y tiene que haber una coherencia desde la descripción que hace del contexto hasta la reflexión que hace de sus evidencias, ¿verdad? Esa es la evaluación auténtica. Y por último, el tercer momento, sí es el examen, aquí desgraciadamente va a haber que acudir a sedes, como siempre, porque un examen no se puede aplicar de otra manera, como decíamos, bueno, a ver, ahorita les digo, es un examen objetivo con reactivos de opción múltiple
que evalúa conocimientos pedagógicos, que todos los maestros tienen que tener, incluso aquellos que vienen de universidades tienen que tener conocimientos pedagógicos y eso se tiene que evaluar, ¿no? También evalúa conocimientos curriculares en el caso de preescolar y primaria o disciplinarios en el caso de secundaria o media superior, o sea que son conocimientos también de los planes y programas de estudio de cada nivel y de modalidad educativa. Los aspectos pedagógicos a evaluar pues tienen que corresponder con los principios pedagógicos que están detrás de los programas que están vigentes. En este momento todavía está vigente el de 2011, esos serán los principios pedagógicos que rijan. Cuando se modifique el modelo educativo, pues eso se tendrá que modificar. Los docentes que consideran que necesitan apoyo para poder responder a estos exámenes podrán participar en el programa de fortalecimiento y actualización de conocimientos pedagógicos, disciplinarios o curriculares antes de presentar el examen. Habrá una oferta de cursos en este sentido y será voluntaria la presentación de estos cursos. Y los docentes que consideran que no tienen que cursar nada, o sea, que están bien formados para poder presentar el examen, no es obligatorio que se presenten. La formación continua, ¿no? Este apoyo que yo les decía que va a estar asociada a la evaluación de desempeño. Se decía que la idea es ofrecer formación antes, durante y después de la evaluación del desempeño, esto con el fin de seguir formando a los maestros de manera continua, ¿no? Tanto en sus conocimientos propiamente pedagógicos como en sus conocimientos curriculares o disciplinarios y en sus competencias didácticas. Y también habrá ese es el propósito y entonces habrá una oferta para todo esto. Y también habrá, como decía ya, un curso que acompañe el proceso de planeación del proyecto de enseñanza, de la planeación del proyecto. Y aquí esto consiste en una formación secuenciada que va a apoyar la elaboración y el desarrollo del proyecto de enseñanza. Va a haber un curso en línea, pero además va a haber manuales que describan en detalle los aspectos a cubrir desde el punto de vista del contenido y del procedimiento para su entrega en la plataforma digital. El siguiente cuadro, la siguiente lámina, lo que nos muestra es cómo es la temporalidad de esto. Entonces, primero tienen ustedes esta flechita de acá que lo que muestra es que va a haber un proceso de… ¿Sabes qué? Regálame tantita agua, ¿no? Va a haber un proceso de formación previo a todo el proceso de planeación. Entonces, ahí hay un programa de… Gracias. Un programa de fortalecimiento y actualización en conocimientos pedagógicos, disciplinarios o curriculares según el nivel. Después empieza propiamente el proceso de elaboración del proyecto de enseñanza. Este proceso dura 8 semanas. Eso es bien importante hacerlo notar, o sea, no es un proceso de una sola vez que voy a la escuela y en 3 días veo cómo estás. El proceso dura 8 semanas, aquí está. Y durante esas 8 semanas habrá un curso, como ya decía, que acompañe este proceso, ¿sí? Un curso en línea con un manual, y el maestro entonces tendrá que elaborar primero el diagnóstico, después tendrá que hacer su planeación, hará la intervención, que le tomará 3 a 5 clases, y entonces esas 3 o 5 clases pueden ser en 3 o 5 semanas distintas, ¿sí? Por eso dura 8 semanas, y al final recoge las evidencias y elabora el texto de reflexión sobre esas evidencias. Y una vez que ya haya completado todo esto, entonces lo sube a plataforma en ese periodo de 8 semanas que va a empezar a correr a partir del mes iniciando el ciclo escolar, a partir del mes de septiembre. Al mismo tiempo y en paralelo, cuando el maestro considere necesario y el director pueda, en ese periodo de 8 semanas, se suben el informe de cumplimiento de responsabilidades profesionales, tanto por parte del director o del jefe directo, como por parte del docente o de quien esté siendo evaluado, ¿no? Y después de eso vendrá la etapa en sede, que es la etapa de los exámenes de conocimientos a los que ya me referí.
Entonces, ese es el proceso de evaluación. Como ustedes ven, es un proceso complejo, pero pues la práctica docente es compleja, es lo que siempre hemos dicho, no podemos evaluar con un instrumento sencillo una práctica que es compleja. Entonces, este es el proceso que se está evaluando. Y en la siguiente lámina lo que tenemos es una comparación entre lo que fue el modelo 2015 y lo que es ahora el modelo 2017. Ahí podrán ver ustedes las cosas que se modifican y las cosas que se retoman, las dos cosas ocurren, ¿verdad? Y entonces, si bien antes había 4 etapas, ahora solamente hay 3 etapas. En la primera evaluación, si ustedes recuerdan, en el 2015 primero se recogían las evidencias y después se hacía la planeación. Eran 2 procesos que estaban totalmente separados, no estaban articulados para nada. Las evidencias podían ser de una cosa, la planeación podían ser de otra. Ahora eso se corrige, se hace un solo proceso que esté totalmente coordinado y que sea completamente coherente. El otro cambio es que el informe de responsabilidades profesionales ahora tiene una autoevaluación, hay un elemento adicional de autoevaluación del docente mismo, y el examen, como ya decía, también se modifica, ya no es un examen de casos, ahora es un examen nacional de opción múltiple. Yo debería de contarles muy específicamente qué va a pasar con los directores, con los ATPs, con los supervisores, con los directores académicos. Me tardaría muchísimo tiempo, creo que ya se me venció el tiempo, pero les quiero decir que en la conferencia, esta conferencia está subida a la página y ahí viene cosa por cosa. El modelo es el mismo, sí les voy a explicar un poco. Este modelo de evaluación de desempeño se aplica de la misma manera, con sus variantes desde luego, pero de la misma manera a todas las figuras educativas. En todos los casos, pasamos a la siguiente lámina, las etapas de evaluación del desempeño son exactamente los mismos. El cuestionario el informe de responsabilidades profesionales se basa en 2 cuestionarios, uno que hace el jefe directo, en el caso del director va a ser el supervisor, o en el caso de los subdirectores académicos y de gestión va a ser el propio director, en el caso del supervisor va a ser el jefe de sector, ¿sí? O sea, es el jefe directo el que va a informar y cada quien va a hacer su propia autoevaluación, y eso es otro cambio al que no me referí, perdón. En el modelo anterior, ustedes recuerdan que no tenía valor este informe, simplemente tenía valor a retroalimentación, se tomaba en cuenta como algo para retroalimentar al docente. Ahora sí va a tener valor, pequeño, pero sí va a tener valor. La autoevaluación que hace el docente va a tener un valor ponderado. Todavía no se define la ponderación, eso es algo que todavía está en discusión, pero sí va a tener un valor. Entonces, esto es igual en todos los casos, ¿sí? Después viene el proyecto. Este proyecto tiene los 3 momentos, el momento de la planeación, que incluye el diagnóstico, el momento de la intervención y el momento de la reflexión sobre las evidencias que se recojan. En todos los casos es lo mismo, el docente hace una planeación de una intervención en aula, el director hace una planeación que se desprende de la ruta de mejora, pero que puede ser un aspecto específico de esa ruta de mejora, y entonces lo que tiene que hacer el director es desarrollar un plan para desarrollar ese aspecto, que puede ser mucho más allá del periodo específico de la evaluación, ¿sí? Pero él tiene que decir qué es lo que va a hacer, tiene que planear lo que va a hacer y tiene que generar evidencias de esas 8 semanas en las que pudo hacer algo respecto de ese aspecto del plan de mejora. El supervisor igual tiene que hacer un diagnóstico de su zona, tiene que elegir una escuela en la que va a hacer una intervención específica y tiene que justificar por qué elige esa escuela, ¿sí? Y lo mismo, tiene que derivar evidencias de qué fue lo que pasó, etcétera. El asesor técnico pedagógico va a hacer exactamente lo mismo respecto de un maestro, va a decir cómo va a acompañar y a seguir a un maestro, ¿sí? Y va a generar evidencias de cómo lo acompañó y va a hacer su reflexión de qué pasó con ese acompañamiento que le dio al maestro. En todos los casos de todas las figuras, el modelo es el mismo, ¿sí?
Y finalmente viene el examen. Desde luego aquí sí los exámenes pues están adaptados a cada una de las funciones. O sea, los exámenes para los docentes serán en función de lo que imparta. Si imparte de primaria, será del currículum de primaria; si imparte preescolar, será el de preescolar; si imparte física en secundaria, pues será de esa asignatura en física, ¿no? Y en el caso de los directores, pues será un examen que tiene mucho más que ver con todo lo que circunda a la gestión escolar, ¿verdad? Entonces, bueno, así es cada uno de ellos. Entonces, aquí tengo, por eso les digo que no me voy a meter, porque son muchas páginas, porque va figura por figura, que es lo que tiene que hacer. Yo sí recomiendo que cada uno de ustedes, que es una figura específica, se meta a la página y vea en qué consiste la manera como está diseñada la evaluación para su figura específica. Y entonces, nada más al final, lo único que sí digo es que también va a haber una evaluación diagnóstica para los que ingresaron al año, ¿verdad? Al año de que ingresaron habrá una evaluación diagnóstica, pero también, a diferencia de ocasiones anteriores, esta evaluación diagnóstica tendrá 2 etapas. La primera es un informe de responsabilidades profesionales que responde el director, y esta es la misma que se empleará en la etapa 1 del instrumento diagnóstico. Aquí es el director el que informa sobre el desempeño de aquel que acaba de entrar. Y por otro lado, el docente que hace un año que entró, lo que hará, ya no presentará ningún examen. Lo que va a hacer es responder a un cuestionario acerca de sus necesidades de formación. En este primer año, ¿a dónde vio sus debilidades? ¿Cuál es su propia percepción, su propia autoevaluación de las cosas que no supo hacer? Y entonces, ¿cuáles son las necesidades que él identifica de mayor formación para poder mejorar su práctica docente? Y entonces la idea es que este cuestionario retroalimente los procesos de formación que deberá de implementar la SEP. Entonces también la evaluación diagnóstica cambia en ese sentido.